Otro tema importante que no lo hemos tocado, no lo hemos tocado, el tema de música dinámica. Ujú. ¿Cómo lo vives tú? O sea, ¿crees que se pueden hacer más cosas de las que se suelen hacer, que es lo típico de música por capas que están muteadas y van saliendo? ¿O qué más podría hacer? Las típicas que van por bloques, que son loops, que en cuanto acaba un Ujú, loop vuelve a empezar ese loop ujú. o encaja con otro a modo de puzzles, algo así. ¿Cuáles son tus mejores aplicaciones de música dinámica? Bueno, si no se te ocurre nada o algo así, Sí, 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 tengo seguimos, cosas que pero decir, no te me preocupes. interesa mucho. Bueno, antes de empezar, yo debo decirte que las cosas más locas que he visto, las he visto por el tipo de Hidden Orchestra en Crix, el último juego de los de Botanicula Ujú, y no lo conozco. Machinarium es Ah, un, sí, sí, son, sí, pues sé el cuál es. último juego de esos han contratado al de Hidden Orchestra para hacerlo. Ujú. Y hizo una verdadera virguería en Fmod, un canon en directo de piezas que van entrando cada 8 compases, pero es aleatorio la que entra, entonces nunca se reproduce igual. Como- Eh, Cosas muy locas, cosas muy Ujú. locas. Yo te recomiendo mucho verlo. Sí, sí, Habló de esto en un evento de sonido y música que hacen todos los veranos, el del año pasado. Luego te lo paso si eso. sí, sí, Pero analiza su proyecto de FEMOT en directo, así que cremita. pues sí. Eh, yo lo más complicado que he hecho ha sido un tema que empezaba con la música cuando entras en el mapa, que tenía una transición para entrar en una batalla cuando empezabas unas batallas y que esa primera batalla tardaba un poco más en arrancar, pero luego se queda lupeada en esa segunda parte. Vale. Cuando salías de batalla no volvías a la zona anterior, sino que te quedabas en una intermedia que generaba un set de todavía estoy esperando, pero aún hay más porque hay más enfrentamientos en esta fase. Y cuando vuelves a los enfrentamientos, ibas directamente a la parte de central, cañera, con una transición más rápida. Y estas dos fases se iban alternando hasta que matabas la última oleada de enemigos antes de salir de la fase y la última batalla rompía a una fase mucho más tranquila, de acordes pausados, en plan ya no queda más. Pero aún así, incluso dentro de la batalla, uno de los enemigos podría convertirse en un enemigo especial, como mutando, entonces vendría un fraseo de guitarra muy fuerte, entrando a una especie de tema de batalla mucho más intenso, que era el de estos enemigos especiales. Ujú. Y que se quedaría hasta que matarías a todos los de esa oleada. Eso, digamos, es un ejemplo de complejidad a lo que me he visto necesitado de hacer en algún momento, ¿no? Con Ujú, Fmod. ujú. ¿Valió la Eh, pena? O sea, la experiencia fue buena. O sea, a la hora de jugar, digo. sí, queda guay. A ver, al final, mi sensación con estas cosas es que el layering limita mucho. El layering es una de esas situaciones en las que la limitación puede darte algo sorprendente e interesante, pero también puede constreñirte, ¿no? Mm, En tus capacidades artísticas. Necesitas más capacidades técnicas muchas veces porque es muchas veces un puzzle de compaginar BPMs, frases, temas que tienen que quedar bien saltando a otra parte casi desde cualquier lugar, decidir en qué momentos cuantizas para dar el salto, si lo haces cada compás, cada negra, pero además necesitas hacerlo cuanto menos posible para que sea lo más instantáneo, bueno, claro. según el ritmo del juego. Y si además tienes que hacer la línea horizontal, que las cosas tienen que entrar y salir, a nivel de ecualización y tal, también es complicado, Ujú. ¿vale? Entonces, eh, creo que es más difícil hacer música que mole Sí. con un layering complejo que con un layering simple o sin layering. Pero la cosa está en que es en su dinamismo en lo que tienes que buscar que mole de verdad, ¿sabes? Claro. O sea, a lo mejor consigues una pieza mucho más estricta o mucho menos versátil, tiene que regirse mucho por sus normas de es que está este BPM, es que tiene que quedarse en estos dos acordes o esta parte para que quede sí o sí bien cuando pases hasta otra parte, pero va a ser cómo se sienta en el juego y cómo se crea un tema en directo lo que realmente haga interesante ese tema, ¿no? Claro. Y aceptar eso un poco. Ujú. El tema de la cuantización que has dicho, del salto, me Ujú. interesa mucho. Eso es específico de Fmod. Supongo que Wise también lo tendrá.
Sí, pero estamos Eh, hablando ya hay que usar otro... bueno, se puede hacer en Unity contabilizando el los tiempo del... milisegundos. Pues tú Claro, puedes hacer una división por la duración de cada bit. claro. Entonces, tú puedes hacer que una acción, la acción de cambiar a otro tema, con su transición o lo que sea, tenga que esperar sí o sí a un lapso de tiempo que sea un Exacto, dividendo de eso, y además tiene exacto, que estar exacto. en el delta time para que no afecte el frame Sí, rate. Cositas que aprendes con el primero o segundo juego que haces algo así, ¿no? claro, claro. Que te lo dice un programador que ya ha pasado por eso antes. Sí, claro, del Delta Pero Time sí que se salen unas puede, lo que pasa es cosas... que es más complicado, es mucho más complicado Claro, y no suele merecer la pena. O vale. sea, teniendo Fmod por el camino, si quieres tener música interactiva, Ujú, merece la pena tener Fmod ujú. o algo parecido. Para quien no lo sepa, Fmod es un software que se adjunta al motor, puede ser a Unity, puede ser a Unreal, ¿no? Y que yo creo que nos facilita mucho a los músicos, ¿no? La interfaz y la manera de meter las cosas es más amigable. Te lo digo, yo no uso en mi vida Fmod ni WWise. Yo he tenido mucha suerte porque los programadores han sido súper Mm, buen rollo y me han hecho las cosas fáciles. Yo ujú. implemento, por ejemplo, en Unreal, pero me dejan las cosas preparaditas. Yo solo tengo que Sí. mover queues, tengo que usar un poco de blueprints, pero son cosas muy tontas y muy sencillas. Entonces yo nunca lo he usado. Entonces, puedes comentar un poco también para mí Ujú. qué es lo que hace realmente Fmod que valga la pena. Vale. A ver, la realidad es que tú con Unreal, sobre todo con Unreal, pero con Unity también, puedes hacer todo lo que haces con Fmod. Es más, Vale, vale. Fmod lo que hace es añadir una serie de scripts, de funcionalidades que funcionan sobre Unity, así que realmente es alguien que ha desarrollado todo ese motor de audio Ujú, tan potente. ujú. Pero bueno, lo que nos permite sobre todo Fmod es que un sonidista o un músico que quiera configurar cómo se va a comportar el sonido, si va a ser 2D, si va a ser 3D, si va a tener aleatorización, si va a modificarse por algún parámetro o cómo se va a atenuar con la distancia, poder hacerlo desde este software, ¿no? Fmod Studio, y luego eso no habría que hacerlo con un audio manager o un motor de sonido desarrollado específicamente para tu proyecto en Unity. Vale. Digamos que cuando tú vas a trabajar con Fmod en Unity, desactivarías perdón, todo el motor interno de Unity, todos los listeners, todos los audio sources y todo lo que ahí funciona, el mixer y todo, para utilizar los de Fmod. Ujú, Entonces, el programador que tenga que implementar el sonido solo tendrá que darle a play, por ejemplo, un sonido para que, por ejemplo, vamos a una situación en la que sea verdaderamente útil. Imagínate que eh, tienes, pues, es el ejemplo más recurrente, ¿vale? Porque sí vale, que es vale. cierto que la mayoría de cosas las puedes hacer sin Fmod, ¿no? Pero Vale. ¿has jugado al Rayman, Origins y Legends? Uno de los No. dos. El último Rayman que juegue fue el primero. Bueno, hay una situación al final de cada nivel, es que tú todos los lumens que has conseguido los metes en un tarro y hace... Evidentemente hay un movimiento de pitch hacia Sí. arriba que va asociado a la entrada y al aumento de la puntuación que vas consiguiendo. Ese pitch tú puedes configurar desde el Fmod tranquilamente qué curva quieres, que va a ir desde tal dato de 0 a 100, cómo de rápido va a subir, lo puedes hacer en Fmod sin Ujú, problemas. ujú. Y luego tú en el Unity directamente asocias ese parámetro a tu puntuación, por ejemplo, Vale. y automáticamente funcionaría. Ya. Porque al decirle que tú tienes el valor puntuación total es igual, o mejor dicho, el parámetro de Fmod es igual a tu puntuación total. Y yo ya he preparado un parámetro de Fmod que va de 0 al máximo de puntuación. Entonces, ya está, eso es todo lo que tiene que Ya hacer el está programador. No definido tiene que el decir que máximo, está tal, asociado al y ya pitch, está. ni cuánto tiene que subir por cada estadio, ni nada. Simplemente al igualar el valor de la puntuación al parámetro, el parámetro estaría modificando el evento de Fmod tal y como yo he configurado. Ya. Ya, 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 ya. Vale. O sea, tú abogarías siempre, o sea, siempre recomendarías el uso de Fmod o No, no, siempre WWise. no, siempre no. O sea, A bueno, ver, siempre que hay no sé, quizá un mínimo de música dinámica o no. es que depende de cosas, depende Ujú. de plataforma a la que vayas a ir. A veces hay Vale. algunas plataformas que no funcionan tan bien. Por ejemplo, si ir a móvil,
A mí nunca han querido utilizar Fmod en móvil y la verdad es que el simple hecho de añadir el paquete de Fmod a Unity añade algunos megas, porque claro, hay un peso mínimo de añadir a tu proyecto por todo el motor de Fmod. Claro. ¿Sabes? Una serie de scripts, una serie de funcionalidades que tienen su peso. A cierto volumen de proyecto es irrisorio, ¿vale? Y realmente la economía de espacio es mayor con Fmod, pero a partir de cierto volumen de proyecto. Entonces, ya te digo, con los juegos de móvil no lo he usado nunca. Ya. ¿Sabes? Vale. Y por ejemplo, si en Game Jam, si el juego va para OpenGL, para HTML5, creo que ahora ya funciona, pero yo, por ejemplo, no lo he usado nunca porque hasta hace un año y pico creo que no funcionaba bien. Entonces, las compatibilidades dependen un poco en ese sentido y a veces, si tu sonido es muy simple, no merece la pena hacer mucho más. Unity y Unreal tienen mezcladores, tienen plugins de sonido internos, tienen muchas cosas que se pueden hacer y yo creo que es importante en cada proyecto valorar qué herramienta vas a querer usar y que tenga su sentido, ¿no? A veces es una razón es una razón simplemente por cómo por cómo te vas a relacionar con el proyecto. A lo mejor no puedes entrar ni de coña en el Unity. Y si no vas a poder testear tú porque no te dejan, es mucho mejor tener Fmod porque Fmod te permite controlar temas de qué recursos estás usando. Tienes como un visualizador de recursos en directo lanzando eventos. Puedes hacer una virtualización del espacio tridimensional para ver un poco cómo se comportarían los eventos a diferentes distancias de un listener. Entonces, puedes un poco mejor que desde un DAO hacerte una idea de cómo va a relacionarse entre sí todos los eventos, todos los Claro. efectos, la música de fondo, con un ambiente y tal, sin poder testearlo tú de primera mano. No es la mejor situación, porque lo ideal es poder testearlo, pero podría venir bien para una dinámica de trabajo así. Oye, que no se puede por alguna razón, que entres en Unity. Vale, pues. Genial. Genial. Bueno, ya te digo, yo he tenido suerte, creo, y siempre se han encargado los desarrolladores, los programadores de programar sus features, sus scripts e historias. También es verdad que no hemos hecho cosas locas, porque lo que estamos haciendo ahora sí que es verdad que tiene cierta complejidad porque son muchísimas capas o varios tipos de stingers para, dependiendo lo que quede de espacio en el compás y estas cosas. Pero, vamos, a mí el desarrollador me ha dicho, no. Además, otra cosa que no sé si será importante es que hay que plantear el uso de Fmod al principio del desarrollo. Sí, Sí, ¿no? sí. Porque te cargas todo el sistema de audio Puedes del actualizarlo motor, ¿no? después, porque el Setup Wizard, la configuración Sí. inicial de Fmod de Unity, te acompaña, analiza todo tu proyecto, saca todas las referencias de audio Mm. y de alguna manera te acompaña a implementar todo con Fmod y hacer una implementación limpia. Pero si está muy cargado el proyecto, puede ser bastante, puede haber Puede sido trabajo en vano. desmontarse, ¿no? Por todos los lados. Ya, qué Quién miedo me sabe, da eso. podría darte algún conflicto, ¿no? Ya. Vale. Bueno, también puede ser, es el caso, ¿no? Que a mí siempre me han llamado contemplando lo que van a hacer, entonces el tema de Fmod igual han pensado que no hacía falta o que igual dominaban lo que necesitaban para la música dinámica en el Unreal y ya está, ¿no? Han tirado por Hay que ahí. decir que Unreal tiene poco que envidiar a Fmod o a cualquier middleware. Lo que puede aportar es mucho más potente el sonido que el Unity. Entonces, yo no he trabajado tanto con Unreal, así que no Vale. puedo decirte exactamente cómo, pero tengo entendido que no tiene nada que envidiarle en cuanto a lo que puedes Sí. llegar a hacer. Yo he visto, vamos, ya te digo, yo no tengo la experiencia máxima implementando, pero en Unreal ahora estoy trabajando y, vamos, el tema de los blueprints es que lo hace un niño, en serio. O sea, son cosas, algunas cosas son muy fáciles, muy fáciles. Pero tengo que meterme más y me tienen que surgir más problemas para empezar a valorar esas cosas y luego tengo que probar Fmod, que es que no lo he probado. Claro. Así que Es es muy sencillo, ya interesante, lo sí. verás. Es algo Ujú, muy... ujú. Es tontito. O sea, yo creo que no es de lo más difícil. Para las cosas difíciles que hay en este trabajo, Fmod no lo es. Fmod no es Vale. difícil. Me veré porque tenías ahí el vídeo En lo de Spain Game GEA. Dev. Sí.
Ah, Sí, sí. No. Dices, no bueno, lo los de hiciste en el Javier Zumer de... están muy bien, ¿eh? Javier sabe muchísimo Es más. de Javier, creía que lo habías hecho tú. No, Se me pero lo había ido la subí yo pinza. porque gestiono un poco el canal y Ah, eso, vale, vale, vale. pero es él y habla de la implementación en Unity, ¿no? De Sí. scripting de la API de Fmod, que también Ujú. está muy bien, es un tema más complejo también. Pues le echaré el ojo.